Buenas noches, amada familia unida por el amor del Señor Jesucristo. Una vez más estamos aquí en su programa Un Mensaje a la Familia y queremos darle la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de su televisor y también a través de las ondas de internet. Le damos las gracias al Señor por permitirnos estar una noche más aquí con ustedes. Mandarle un saludo a Mónica Correa, que siempre nos sintoniza, y a todos los hermanos que nos sintonizan en El Salvador, en Guatemala, en varias partes de México y aquí en Estados Unidos, en el área de Los Ángeles. Un saludo de parte del Señor y que el tema de esta noche sea de gran bendición, que es el deseo del Señor, y por la guía del Espíritu Santo vamos a llevar este mensaje, este estudio, para que sea edificación a nuestras vidas, porque todo lo hacemos para que seamos edificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También quiero mandar un saludo de parte de la iglesia, Casa de Oración, Camino de Puerta del Cielo, que está ubicada en la ciudad de La Puente, 371 Woodman Mill Road. Ahí estamos, donde Dios nos ha puesto a pastorear, y un saludo a toda la iglesia que también están sintonizando, varios, ¿verdad? O si no toda la iglesia, algunos. Pero gracias a Dios que estamos gozosos, estamos con ánimo, porque el gozo de nuestra fortaleza se llama Señor Jesucristo. Amén. Así que quiero dar la bienvenida a mi hermano Josué, que nos acompaña, y me da mucho gusto que esté nuestro hermano José con nosotros. Y voy a pasar el tiempo para que él les dé un saludo. Dios les bendiga, amados hermanos. Es una bendición y un privilegio estar aquí con ustedes nuevamente en este programa, Shalom Shalom, hoy tratando con temas familiares. Y para mí pues es un privilegio estar compartiendo acá con nuestro hermano pastor Raúl Cámara este momento maravilloso. Y nada más, ¿verdad?, recordarles nuevamente de que dispongamos todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón y nuestros oídos para aprender sobre la palabra del Señor, y sobre todo tener en mente de que nuestro principal objetivo es practicar lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra, para que de esa manera, ¿verdad?, podamos hacer su voluntad aquí sobre la tierra. Para mí es un placer, ¿verdad?, nuevamente tratar estos temas maravillosos que edificarán nuestras vidas y hacernos así creyentes ejemplares en esta sociedad que cada día se corrompe, ¿verdad? Y Dios nos tiene en este lugar para que seamos luz y sal sobre esta tierra, y así pues presentar a Jesucristo como el único y verdadero Salvador de nuestras almas. Así que, hermanos, dispóngase entonces para aprender de la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Abra con oración, hermano Josué. Amén. Vamos a orar entonces. Acompáñeme, amado hermano, vamos a orar al Señor. Padre que estás en los cielos, venimos delante de ti dándote gracias por la oportunidad que nos das de poder estar en este lugar nuevamente para aprender de tu palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, que llegues a cada corazón que en este momento están sintonizándonos, oh bendito Rey. Te ruego que tú seas ministrando sus mentes, sus corazones, Padre eterno, para que tu palabra llegue a sus vidas, oh bendito Rey, y haga cambios radicales sobre ellos, Padre eterno. Ayúdanos, oh bendito Dios, guíanos, Espíritu Santo, danos las palabras adecuadas, Señor, y ayúdanos a explicar adecuadamente tu palabra para que sea entendida, Señor, por aquellos que nos ven. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, lo ponemos en tus manos, Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Hoy en esta noche, hermano José, tenemos un tema muy hermoso. Amén. En cuestión de cómo nosotros tenemos que estar preparados a los ataques del enemigo que llega a nuestra vida. El enemigo es un ser siniestro, malo, engañador, destructor, que anda atrás del pueblo de Dios. Siempre he dicho que el enemigo no anda en el mundo. El enemigo se mete a la iglesia para ver a quien devorar, a quien a través de sus tentaciones hacerlo caer, sacarlo de los caminos del Señor. Y en esta noche vamos a ver a través de la palabra del Señor cómo nuestro Señor Jesucristo pudo resistir, vencer, rechazar las tentaciones del enemigo. Y una de las cosas, también la gente dirá, no, es que era Dios. No. El Señor Jesucristo, todo lo que hizo aquí en la tierra, lo hizo como un humano. No dejó de ser Dios, Dios hombre, hombre Dios, pero todo lo que Él hizo, Él lo hizo en su humanidad. En su divinidad, Él no utilizó nada para poder salir avante, para poder Él ser un ejemplo. Por eso nuestra mirada tiene que estar puesta siempre en Jesucristo. Y nuestra mirada tiene que estar, Pablo decía, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Jesucristo. Y todo el pueblo de Dior tiene que imitar a Jesucristo, no imitar al hombre.
los pastores somos administradores de la obra de Dios, pero que es el dueño es Él. Entonces nosotros tenemos que, nosotros mismos, tenemos que estar apegados a esta forma de cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseña cómo resistir y cómo vencer las tentaciones del enemigo. Y Él huirá de nosotros. Pero si nosotros no seguimos las instrucciones, si nosotros queremos hacerlo a nuestra manera, es cuando fracasamos muchas veces, es cuando nosotros somos seducidos por todas las tentaciones que el enemigo envía a nuestras vidas. Y todo eso es un sentido espiritual. Y como es un sentido espiritual, nosotros tenemos que fortalecernos espiritualmente. Y vamos a leer, hermano Josué, en Mateo 4, del 1 al 10, la tentación que le llegó a Jesús a través del enemigo. Amén. Amén. Mateo 4.1, entonces, 10 versículos, nos dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Gloria a Dios. Vemos cómo al principio dice la palabra que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto por un propósito, y no muy agradable, para ser tentado por el diablo. Pero a la vez Jesús también se iba para prepararse para lo que iba a venir el inicio de su ministerio. ¿Y cómo tenemos que prepararnos nosotros en nuestra vida espiritual? Dice la palabra de Dios que fue 40 días de ayuno, 40 días de oración. Cuando el enemigo viene a tentarlo, tal vez físicamente él estaba cansado, débil, hermano Josué, pero ¿cómo estaba espiritualmente? ¿No? En nuestra vida nosotros tenemos que pensar siempre cómo vamos a estar o cómo estamos cuando llega la tentación en nuestra vida. Y solamente nosotros somos responsables de encontrarnos débiles, cansados o fuertes, fortalecidos y gozosos. Tenemos que tomar nosotros en nuestra responsabilidad, en nuestra vida espiritual, para poder resistir al enemigo. Porque es la única manera que nosotros podemos ser avantes. No podemos vacilar. El enemigo no viene a jugar, hermano Josué. Él quiere destruirnos. Él desde el principio es un mentiroso. Él es un destructor, dice la palabra de Dios, que Él es el miente desde el principio y que Él vino a matar, a destruir y a robar. Pero para eso apareció el Hijo del Hombre, para darnos vida y para deshacer todas las obras de Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. Yo debo tocar unas 5 cosas, hermano Josué, que el enemigo vino a hacer a Jesús. Primeramente, claro que lo vino a tentar. ¿Cómo lo vino a tentar? Realmente en su estado físico que tenía hambre. Pero el Señor le contesta que no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de los labios del Señor. La segunda vez le quiso tentar, hacerle dudar quién era, ¿no? Diciéndole: si eres el Hijo de Dios, como es un interrogatorio, si eres el Hijo de Dios, haz esto, convierte esas piedras. Jesús no había tenido ningún problema de hacerlo, pero el cristiano, digo que Jesús no recibe órdenes del enemigo, no era de esa manera. Y tampoco nosotros, cuando nosotros venimos a Jesucristo, nunca debemos de dudar lo que somos en Él, lo que somos como hijos de Dios, el poder que nosotros tenemos para resistir al enemigo. Las tercera cosa que puedo hacer,
le vino a darle que tentara a Dios, ¿no? Lo subió al monte, dice la palabra, y le dice, sí, le dice Dios, aviéntate que Él va a enviar ángeles para que te rescaten. Y dice el Señor, no tentarás a Dios tu Señor, porque no hay que tentar a Dios. Porque dice la palabra que Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y ya después veo de la cuarta, en el orgullo, ¿no? En el orgullo humano, cuando le muestra todas las glorias, todo el dinero, todo el poder. Y solamente que es lo que le pedía, que doblara rodillas y que le adorara. Jesús le contesta, solamente al Señor tu Dios adorarás. En esos paréntesis, igualmente el enemigo viene a tentarnos a nosotros, hermano José. ¿Verdad? Amén. Sí, y empezando, ¿verdad? Desde lo que usted vino diciendo, a Jesucristo es nuestro ejemplo. Principalmente porque Él vino a mostrarnos a nosotros la manera en cómo Dios quiere que nosotros actuemos. Lo grande de acá, lo maravilloso es que después de que sucedió el evento del bautismo, ese maravilloso momento en el cual los 4 evangelios nos lo describen de una manera tan gráfica, tan clara, en la cual Juan el Bautista ve a Jesucristo y el mismo apóstol Juan nos lo dice a nosotros, que él dijo, yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias, y le dice a Jesucristo, ¿para qué vienes a mí si aquí el que me tiene que bautizar eres tú? Y Jesucristo le dijo, oye, deja, esto se tiene que cumplir. Desde ese momento contemplamos, ¿verdad?, por lo que los evangelistas nos describen, que aquel momento el cielo tuvo una situación increíble y que todos pudieron contemplar eso, porque oyeron aquella voz maravillosa que decía, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Ese momento fue maravilloso para la mente de todos los que estaban ahí, principalmente, ¿verdad?, para aquellos que Jesús ya había alcanzado. Para Juan, igual manera, eso fue maravilloso, el contemplar esa bendición, ¿no? Cuando viene descendiendo esa paloma y se posa en Jesucristo. Y aquí algo curioso, hermano, ¿se acuerda que cuando Noé dejó ir a aquella paloma y ya no regresó? En ese momento estaba regresando. Aquella paloma que había tirado Noé para que fuera a buscar tierra, ya no regresó al arca, pero estaba regresando otra vez al arca, que en este momento representaba a Jesucristo. Luego el Espíritu Santo, ¿verdad?, lo lleva a un lugar que pues a nadie le va a gustar, al desierto. Lo lleva a ese lugar para que ahí empiece entonces a experimentar lo que Jesucristo venía a hacer. Ahora, Hebreos nos dice a nosotros en el capítulo 2, versículo 17, dice, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesucristo tenía que experimentar nuestra naturaleza. Y para llegar a expiar el pecado, tenía que empezar en este punto del desierto, donde él iba a experimentar grandes sufrimientos ahí en el desierto. Fíjese bien, desierto, ¿qué hablamos de desierto? Un lugar árido, un lugar donde no hay, ¿verdad?, las comodidades. No tenía un buen lugar para dormir, no tenía un lugar para descansar, tal vez no había agua. No comió durante esos 40 días. Y fíjese que Marcos es el único que da este evento resumido. Simplemente dice que fue al desierto, fue tentado y estuvo con las fieras del desierto. Y el clima, ¿no? En la mañana el clima, calor y en la noche frío. Ajá, exacto. O sea, Jesucristo empezó a padecer, ¿verdad?, la angustia del pecado de la humanidad sobre él desde ese momento. Y por eso Hebreos nos describe esto y nos lo relata, que Jesucristo fue al desierto con el propósito de él experimentar la naturaleza humana y de esa manera poder ser el sacrificio vicario para nosotros los hombres pecadores y encontrar entonces el camino nuevo y vivo, como lo dice Hebreos también en el capítulo 10, para entrar a la presencia del Señor.
Después de ese momento glorioso del bautismo, ahora lo vemos en el desierto. Y ahí es donde Él va a experimentar todas estas situaciones. Es lo mismo, ¿verdad?, que tal vez nosotros vamos a experimentar en algunos momentos de nuestra vida. Dios nos tiene que llevar al desierto y en el desierto vamos a recibir todos esos ataques. Pero aquí es donde nosotros como creyentes tenemos que aprender, seguir el ejemplo de Jesucristo, porque Jesucristo vino a experimentar las luchas humanas. Lo mismo que Él experimentó, lo experimentamos nosotros día con día. Ahora, aquí hay algo importante. Jesucristo recibió todos esos ataques del exterior. Vinieron del exterior hacia su vida, no del interior para Él, sino del exterior, porque vino el tentador y empezó a atacarlo. A diferencia de nosotros, y es aquí donde tenemos que aprender de Jesucristo, nosotros recibimos el ataque del exterior, pero lo terrible es que nosotros, y aún muchas veces hay cristianos que lo aceptan desde su interior. Ahora fíjese, yo siempre he puesto esto, que el segundo principal enemigo que tenemos es Satanás. El principal enemigo que nosotros tenemos en nuestra vida duerme con nosotros, vive con nosotros, camina con nosotros, y me refiero a la carne. Nosotros mismos. Nosotros mismos, nuestra carne es el principal enemigo que tenemos. No es tanto el diablo es el segundo, pero él nos ataca de afuera. Pero el problema con nosotros es que por el estado que vivimos, de adentro aceptamos el ataque. Y es ahí donde se pone peor. Cambio Jesucristo, no. Jesucristo recibió el ataque de afuera, pero no lo aceptó de adentro, de su interior. No lo aceptó. Sí, porque Jesús no tenía problemas espirituales como nosotros tenemos cuando no nos afirmamos en los caminos del Señor. Me gustó mucho y voy a hacer cuando os digo del arca. Recuerden cuando Noé se le llamó que haga el arca, es porque venía una gran inundación al mundo. Había una destrucción total, había un gran diluvio. Y el arca iba a ser salvación, para que crea. ¿Ya? Y lastimosamente solo Noé y su familia fueron los que creyeron y los animales que entraron al arca. Ahora, en este punto, Jesucristo es el arca de salvación para todo aquel que en él cree. Exacto. Y viene destrucción al mundo. Y aquel que no cree en Jesucristo va a morir, va a perderse como en el tiempo de Noé, ¿no? Por eso dice la palabra de Dios que como en el tiempo de Noé, que unos se casaban, estaban en fiesta, estaban aquí distraídos, no aceptaron el mensaje. Hoy en este día no se acepta el mensaje. Y visualmente vemos lo que dice Marcos 4:15. Dice Marcos 4:15. Y estos son los de junto al camino, a quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones, ¿no? Pues vamos con personas, sembramos la palabra, pero si no se afirma esa palabra, si no se sigue, hay un seguimiento de ejercicio espiritual para asimilar esa palabra, no viene el enemigo y se la quita. Se hace lo mismo que hizo hacerle con Jesús, ponerle a duda si eres el Hijo de Dios, ¿ya? Viene el enemigo a la persona que se le ha sembrado la palabra y le dice, no ves, fallaste, no puedes ser cristiano, no puedes ser un hijo de Dios porque fallas. ¿Y quién no falla? Todos fallamos. Claro. Entonces, viene y le quita la palabra que fue sembrada. Nosotros no tenemos que permitir que el enemigo venga a quitarnos la palabra que ya fue sembrada. Porque esa palabra nos vivifica, esa palabra nos da vida. Entonces, cuando nosotros permitimos que el enemigo lo haga, porque resistir al enemigo, Jesús lo resistió. ¿Con qué? Con la palabra. Si la palabra es quitada de nuestras vidas, ¿con qué nos vamos a defender? ¿Cómo nos vamos a resistir? Claro. Entonces, cuando afirmamos y con la palabra de Dios, como Jesús cuando venía y le decía, convierte las piedras y come. Cuando viene el enemigo a nuestras vidas, Él sabe cómo atacarnos. Él sabe cuando estamos débiles. En lo espiritual estamos débiles, estamos enfermos, estamos desanimados. Algo pasó en nuestra vida, hemos dejado de orar, no sentimos ganas de ir a la iglesia, mucho menos tenemos ganas de servir a Dios.
Y cuando estamos de esa manera es cuando viene. Exacto. Y cuando nos pega, nos golpea. Por esa razón es importante que sigamos el ejemplo de Jesucristo. Amén. La razón, y esto es aplicable a nosotros. Jesucristo fue investido del Espíritu, o sea, el Espíritu Santo moraba en él, y esto es lo que le ayudaba para repeler de igual manera, ¿verdad? Juntamente con la Escritura, que es la que lo aplica a uno. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, dejar que el Espíritu Santo more en nosotros y que nos ayude a poder repeler todo ataque del enemigo por medio de la palabra, como lo hizo acá Jesucristo. Y aquí podemos ver un primer punto dentro del ataque de sobre Jesucristo, que el enemigo siempre va a atacar para que nosotros no confiemos en la mano sustentadora de Dios. El ataque principal va a venir a eso, y eso es lo que quiso hacer con Jesucristo al preguntarle, si eres hijo de Dios, oye, haz que las piedras se conviertan en pan. Y ahora fíjese, 40 días, 40 noches de no comer nada, vivir en ese estado, en ese clima, en esas condiciones. Por supuesto, como dice aquí Mateo, que al final de los 40 días, ¿qué sintió Jesucristo? Hambre. Es lógico. Claro. Sintió hambre, y en el momento cuando él sintió hambre, fue cuando Satanás viene y ataca. Ahora, Satanás no puede leer nuestra mente, y eso es algo importante que hemos de tener en cuenta, pero sí ve en dónde estamos flaqueando nosotros. Sí observa, porque una de las cosas que Satanás tiene es que está bien organizado. No puede estar en el mismo lugar al mismo tiempo, no es pero está bien organizado, y eso es lo que sí tiene Satanás. Entonces, siempre anda observando cuáles son nuestras debilidades. Fue lo mismo que sucedió con Eva. Ahí vio que Eva andaba solita por allí, toda descuidada, y llegó a Eva. Mira un creyente descuidado y va a ir y va a empezar a llegar a esos ataques, principalmente en el hecho de desconfiar del sustento divino. Y eso es lo que quiso hacer con Jesucristo. Y vino a lo físico. Porque una de las cosas que el creyente a veces flaquea es cuando empieza a perder la confianza en el sustento de Dios sobre nuestra vida. Si Jesucristo mismo lo dijo, oigan, si ustedes valen más que los pajaritos, valen más que la naturaleza. Miren, los pájaros son alimentados, miren los lirios del campo, siempre están relucientes. ¿Cuánto más ustedes que valen más que esos? ¿Cuánto más no los va a sostener su Padre? Pero Satanás siempre va a venir a ese momento cuando el creyente está débil en ese aspecto y va a atacarlo, como lo que hizo con Jesucristo. Oye, si eres hijo de Dios, convierte las piedritas en pan y come. Come, no confíes en ese Dios, come. Pero Jesucristo atacó con la palabra del Señor. Le dijo, oye, tranquilo, yo confío en mi Padre, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso me alimento, de eso me sustento. Tomado de Deuteronomio 8:3, cuando Moisés le dijo al pueblo, acuérdense que ustedes no tenían nada que comer, Dios les mandó el maná, una comida que ustedes no conocían, de eso se alimentaban, para que ustedes entendieran que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que Dios dice, y ese es el mayor sustento. Entonces Satanás siempre va a atacar al creyente en ese punto principal, cuando empieza a debilitarse y empieza a perder la confianza en que Dios puede sustentar su vida, tanto espiritualmente como físicamente. ¿Verdad? Amén. Y espiritualmente, el maná quiere decir la palabra de Dios. Exacto. Es la única manera que nuestro espíritu se va a fortalecer, y es la única manera como nosotros vamos a resistir y estar firmes, ¿verdad? Dentro de lo que algo también que nosotros tenemos que tener es el discernimiento. Muchas veces yo le digo a la iglesia, usted no crea que va a entrar el enemigo por esa puerta con cuernos rojos de Coca-Cola, no. Va a entrar como una persona muy decente, va a entrar como una persona conocedora de la palabra, que conoce la palabra, y va a empezar a seducir tu oído, ¿no? Y lo que dice Corintios 11:14, y no os maravilles, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Que el Señor lo reprenda, ¿no? ¿Y por qué? Porque usurta de nuevo lo que él era antes de caer, ¿no? Era un ángel de luz. Entonces, cuando muchas veces se acerca a nuestra vida en una seducción, no se acerca como lo que realmente es.
sino que viene como es padre de mentira, a través de mentiras y con otra semejanza que es errónea. Cuando no hay el discernimiento, uno es que me parece que es una buena persona. Nosotros nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, nuestro sentir, nuestro sentido. Y no es así. Cuando tenemos esa relación, cuando estamos fortalecidos espiritualmente, en el mismo Espíritu Santo va a prender alarmas. Va a prender alarmas. Yo en espíritu he sentido gente que yo sé que no son de Dios, aunque aparentemente sean. Tu espíritu lo rechaza. Hay una influencia, ¿verdad?, sobre sí, ellos. Hay personas que dicen, que voy a hacer esto y lo otro, luego el Espíritu Santo te dice, no, eso no es, porque está disfrazado, ¿no? Dice la misma palabra, dice que entrarán como ovejas, ¿verdad? Pero disfrazadas de ovejas, pero son lobos feroces, que solo entran a destruir, a partir, a dividir el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando nosotros necesitamos tener ese discernimiento, cuando se acerca el mal, poder percibirlo y poder resistirlo. Exacto, es como lo mismo que Jesucristo acá, ¿verdad?, planteó. El hecho de que Él reconoció el ataque, ¿no? Y vamos a lo mismo, ¿no? El ataque exterior, pero como Jesucristo, un ser espiritual, 100% humano, pero también lleno del Espíritu Santo, lo expulsó, lo rechazó, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Santiago dice que el problema con nosotros es que cuando somos tentados por el hecho de que nuestra propia concupiscencia nos hace caer a eso. Y por eso él explica en el capítulo 1, versículo 14, 15 y 16, donde él dice, esto viene a eso por nuestra condición. Luego nosotros le damos luz al pecado y luego el fruto es la muerte. Porque ese es el problema, pero tenemos que aprender como Jesucristo, ¿no? Si estamos llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros desde el momento que aceptamos a Cristo, Él viene a ser morar en nosotros, y Él está ahí para ayudarnos en ese punto y hacernos entender, oye, esto es un ataque y tienes que repelerlo. Por ejemplo, ¿no? Cuando sabemos que algo nos va a atacar, por ejemplo, cuando experimentamos ya la molestia de la gripe, ¿no? Ya empezamos a sentir la molestia aquí en la nariz o en la garganta, picazón de oídos. De inmediato vamos empezando a repeler eso y empezamos a buscar algún tipo de medicamento para que nos lo corte pronto. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Cuando el ataque venga, empezar nosotros a buscar el remedio y repelerlo de inmediato, como lo hizo Jesucristo. No esperó. Le dijo el diablo, oye, si eres hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan. Y él de inmediato, la Escritura le dijo, oye, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios mismo. De eso vivimos nosotros. Y siempre seguiremos confiando. Jesucristo en esta palabra, yo seguiré confiando en mi Padre, el cual me sustenta. Aunque tenga hambre ahorita, Dios me va a sustentar. ¿Verdad? Y es una alimentación a diaria. Por eso, cuando una persona vive una vida religiosa de domingo a domingo, está completamente expuesta a caer en los lazos del enemigo. Porque una de las cosas que él hace también nos tira lazos, trampas. Nos tira trampas, ¿para qué? Para que hagamos y nos ate. ¿No? Lo dice 2 Timoteo 2:26. Nos pone lazos como redes para atraparnos. Exacto. Entonces, cuando nosotros no estamos completamente fuera de esa porción de vitalidad espiritual que debemos tener. No perder el enfoque de que nosotros tenemos un gran enemigo, que solo quiere destruirnos a nosotros, a nuestra familia, y que él viene él no anda jugando. La gente es la que anda jugando, la gente cree, no, ¿sabes qué? A mí no, eso es religión, eso no es para mí. Es terrible ver cuántas personas caen en la desgracia de la mentira del enemigo, de que una cosa que le funciona mucho, hacerle creer a la gente que él no existe, ¿no? Y por el otro lado la gente dice, oh, pero solo Dios existe, a ese se le carga la culpa porque hay tanta pobreza, porque hay tanta criminalidad, porque Dios permite esto, porque Dios permite lo otro. Dios no es que lo permita, el hombre mismo busca y hace las obras de su, como digo, usted hace las obras de su padre porque él miente desde el principio. Entonces, si uno no está en los caminos de Dios, estás en otros caminos. Aquí no hay un intermedio.
O estás con el Señor, sirviendo a Dios, o estás sirviendo y dejándote guiar por otra persona, Exacto. que en este caso sería el enemigo. Pero por eso nosotros cuando venimos al conocimiento de esta gran palabra, cuando nosotros venimos a alimentarnos con este mismo maná, Dios da ese entendimiento espiritual, Dios nos da el discernimiento para poder discernir estos ataques, estos lazos, y con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo y con el poder que Dios nos ha dado, vamos a estar firmes y resistir. Y dice la palabra de Dios, resistid al diablo, que Dios lo reprenda, y él que huirá de vosotros. Exacto. A mí mucha gente dice, ella me trae, le digo, ¿sabes qué? Bro, reprende eso, a mí el que me trae en sus brazos se llama Jesucristo, a mí no me trae el enemigo. No, a mí el que me trae es Jesucristo. Y a veces nosotros llamamos esa desgracia, nosotros llamamos a que haya esa autoridad, porque cuando nosotros no le damos cabida, no le damos cabida, dice Santiago, dice 4:7, someteos pues a Dios y resistid al diablo, pues Él huirá de vosotros. ¿No? Pero ¿qué tenemos que hacer? Someternos a Dios. Someternos a Dios es completamente mi voluntad sujeta a su palabra. La palabra de Dios no agrava nuestra vida, nuestra palabra de Dios no nos ata, la palabra de Dios nos hace libres. Y precisamente nos hace libres de toda atadura del enemigo. Exacto. Y cuando somos libres, dice la palabra, si el Padre os liberare, será realmente libre. El Padre, ¿verdad? A través de Jesucristo, a través del triunfo que Él tuvo en la cruz, venciendo al diablo con su sangre preciosa. Amén. Y nuevamente vemos también que dentro de la tentación a Jesucristo podemos ver un segundo ataque, y este es el ataque al intelecto del hombre. Porque luego de allí, pues el diablo lo llevó al pináculo del templo, a la parte más alta del templo. Ahora muchos creen que se cuestionan, ¿sería esto literal, que Satanás lo transportó o cuál? Y hay una gran discusión de eso, de los cuales, verdad, no podemos entrar en detalles. Y yo lo único que puedo decir es lo que dijo Calvino, que esto pudo haber sido una visión, y ahí nomás me quedo, dijo, lo demás lo dejo a la interpretación de cada uno. Pero lo que sí sé es que el diablo lo quiso llevar a un lugar donde de igual manera lo quiso tentar, y esta vez quiso cambiar su estrategia de ataque, y el ataque que quiso tratar contra Jesucristo fue con el intelecto. Uno de los ataques que el diablo hace es contra el intelecto del hombre. En este punto donde él le dice, mira, la Biblia dice que si te tiras, va a mandar a sus ángeles y no va a permitir que tu pie tropiece en una piedra. Salmos 91, 11, 12. Entonces le dice, hazlo y verás. Entonces, ¿qué quería hacer Satanás? Provocar a Jesucristo a una falsa confianza. O sea, ya que crees que tu Padre es el que te sustenta y confías tanto en Él, pues lánzate de aquí. Lánzate de aquí. Había una teoría, no es cierta, pero dicen que los judíos decían que el Mesías iba a descender del templo, y a la parte alta del templo, ahí iba a aparecer, iba a descender a ellos, y entonces ahí donde lo iban a reconocer como el Mesías. ¿Qué es lo que quería hacer el diablo? Otra acción que quería hacer era evitar la cruz. Entonces, hacer que Jesucristo se lanzara, y al lanzarse y ser librado por los ángeles, que la gente lo empezara a admirar y a entronarlo y hacerlo el rey en ese instante. Pero no era el camino por el cual Jesucristo debía ser rey, era la cruz. Por lo tanto, toma esta cita y Jesucristo nuevamente lo ataca, ¿verdad? Diciéndole, y también la Escritura dice esto, no tentarás al Señor tu Dios. Y el diablo quiere hacer esto, que producir en nosotros una falsa confianza. O sea, diciéndole, lánzate y Dios te va a proteger. Pero eso era ilegal. Jesucristo no podía hacer eso. Dios lo podía salvar, pero no era el camino. Eso era ilegal. Es, por ejemplo, hoy, ¿no? Y esto pasa mucho. El diablo puede decirle al creyente, oye, Dios es tu sanador. No te preocupes, Él es tu sanador. Entonces, se descuidan en su mala alimentación. Y esa es una falsa confianza. Esa es una presunción. Porque es cierto, Él es nuestro sanador, pero también tenemos que poner de nuestra parte para alimentarnos bien, cuidarnos bien.
Y esto es lo que quería hacer Satanás en Jesucristo. Y aquí hay un problema, que Satanás omitió algo, porque en el Salmo 91, 12 dice, ¿verdad?, que va a mandar a los ángeles para que no tropiecen piedra en todos tus caminos. Pero el Salmo se está refiriendo al andar en el Señor. Y Satanás lo quiso tergiversar para hacer que Jesucristo hiciera algo ilegal, para cortar el camino de la cruz, ¿verdad? Entonces, Jesucristo responde entonces utilizando la misma escritura. No tentarás al Señor. Y aquí viene un recordatorio a lo que sucedió en Meriba. ¿Se acuerda cuando Israel se quejó por el agua? Y vino contra Moisés y le dijo, ¿cómo nos trajiste aquí a morir de sed? ¿Cómo es esto? ¿Acaso aquí está Dios? Nosotros no vemos a Dios acá. Tentaron a Dios en ese momento. Sí, y eso también de una forma espiritual viene y tenta al cristiano. O si eres hijo de Dios, no importa, puedes ir a la fiesta, puedes estar ahí donde están tomando, puedes, no te preocupes, tú ya estás. ¿Y qué hace uno? Tentamos a Dios. Es una falsa confianza. Me voy a ir a ese lugar y hay lugares que el cristiano no tiene que andar. ¿Por qué? Porque estás tentando a Dios. Si Dios te lleva, es diferente que el enemigo te rete, ¿no?, a desobedecer a Dios, a desafiar a Dios. Es lo que está diciendo, desafía a Dios, haz esto, porque nosotros tenemos que ser guiados siempre por la palabra del Señor. Siempre Dios nos va a guiar a hacer las cosas. Dios nos va a llevar, si es de Dios, vamos a tener éxito en todo lo que nosotros hacemos. Si es de Dios, Dios nos va a llevar y va a cumplirse el propósito por el cual Dios nos llevó. Pero si no es de Dios, aunque parezca que vayamos, que estemos haciendo la voluntad de Dios, no va a prosperar. Pablo quería ir a Damasco a predicar. Y el Espíritu Santo le dijo, no entres. Y fue obediente al Espíritu Santo y no entró. Seguramente que el Evangelio llegó a Damasco después, pero algo había. Volvemos al discernimiento. Cuando hay una relación con el Espíritu Santo, cuando hay una relación con Dios, podemos oír la voz de Dios guiándonos a su voluntad, a lo que Él desea que nosotros hagamos. Entonces rechazamos lo que, primeramente, el cristiano no tiene que oír la voz del enemigo, ni ponerse a platicar con el enemigo como lo hizo Eva. Eva se puso a platicar y intercambiar. ¿Y qué fue lo que, donde logró el enemigo que cayera? Cuando dudó, ¿no? ¿Y qué fue el que le dijo? Así que Dios dijo que si tú comieras del fruto morirás. Y dijo, no es cierto, no morirás, come y verás. Logró meter la duda en su cabeza, lo logró y consiguientemente desafió, porque dijo, lo hizo y ahí vino la caída. Exacto. Y es lo que hace. Entonces nosotros primeramente no tenemos que tener nada con él. El Señor dijo, vámonos de aquí, no tengo nada que ver con esa zorra. Yo me voy a seguir haciendo mi ministerio, a lo que Dios me ha enviado. Entonces nosotros no tenemos que tener nada. Hay muchas maneras como el enemigo nos habla y nos quiere atraer. Y eso es lo que el enemigo quiere en este punto, ¿no? Hacernos a que pongamos a prueba a Dios en algunos casos, ¿verdad? Yo puedo hacer esto y todo modo yo soy salvo. Yo no pierdo mi salvación. Y esa es una discusión que ha sucedido varias veces, ¿no? De que muchas veces dicen, la salvación no se pierde. Cierto, no se pierde porque el camino hacia la salvación ahí está abierto, pero sí se puede rechazar con nuestros actos, ¿verdad? Y no podemos estar probando a Dios porque Él es poderoso, porque Él sana, porque Él provee, porque Él cuida, porque Él protege, porque Él alimenta, porque es esto. No podemos estarlo probando simplemente para nuestro propio deleite y gusto. Si la única vez que Jesucristo dice, probadme en esto, dijo Él, denme los diezmos. Y yo les voy a abrir puertas de bendición, haré que sus cosechas estén al 100%. Yo no voy a permitir que el devorador venga a dañar sus cosechas. No, pruébenme en esto. La única vez en que Dios dice, pruébenme esto es con el diezmo. Traer el diezmo al alfolí para que haya alimento en la casa del Señor. De ahí además no podemos estar probando a Dios y tentando a Dios y hacer que Dios actúe a nuestro antojo.
Y eso es lo que el diablo quería provocar en Jesucristo, pero Jesucristo nuevamente lo volvió a contraatacar con la Escritura, diciéndolo, al Señor no lo vas a probar. Nuevamente, Deuteronomio 6:16, al Señor no tentarás, dice la Escritura, y por lo tanto no voy a tentar a Dios haciendo lo que tú quieres, ¿verdad? Y nuevamente, pues vamos al siguiente ataque, ¿no? En la tentación. En la tercera ocasión se lo lleva a un monte alto y le muestra todos los reinos que estaban a esa disposición, ¿verdad? No se sabe qué monte, pero lo que sí sabemos es que le mostró todo y le dijo él, mira, todo esto es mío, yo te lo doy. Fíjate cómo es de mentiroso, no es de él. O sea, creó los cielos y la tierra. Lo que único que él tiene es influencia hacia esos lugares. Sí. Influenciar, supóngase, en aquellas personas, en aquellas naciones, para que hagan un sinfín de cosas. Porque lo único que el diablo puede hacer es influenciar a hacer algo. Empezar a decir, hazlo. Anda a pagarle como te pagó. Anda a rayarle el carro. Anda a hacerle destrozos en su casa. Anda a arruinarle esto. Hacelo. No te va a pasar nada. Eso es lo que hace Satanás. Entonces, él le dice, mira, aquí están todos estos reinos, me son dados. Y le dice a Jesucristo, ¿verdad? Todo esto me has dado y yo te lo doy, o sea, te doy a que tengas influencia sobre ellos si me adoras. Si vienes ante mí y te postras ante mí y me adoras a mí. Y yo te doy toda la influencia acá. Aquí hay una cosa importante, y Jesucristo lo sabía muy bien. Principalmente, estaba mintiendo porque no eran de él los reinos. Segundo, no le iba a dar nada porque estaba mintiendo de igual manera. No le iba a dar nada. Y acá pues Jesucristo enfáticamente y con la orden que él tenía, y siendo él mismo Dios, le da la orden a Satanás, vete Satanás, vete, ¿verdad? Y quiero leer ese versículo que Jesucristo le dice, ¿verdad? En el versículo 9, el versículo 10, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ¿verdad? Nuevamente Deuteronomio. Solo a Él servirás. Sí, lo que Efesios 4:26 dice, no le des lugar al diablo. Él no tiene ningún lugar en nuestras vidas. El que ocupa lugar en nuestras vidas se llama Jesucristo y quien nos confirma esta presencia en nuestras vidas es el Espíritu Santo, en que nos guiamos. Hay una área que trabaja mucho el enemigo, que es la vanagloria y el orgullo. Y cuando la gente que no tiene esa relación con Dios, es fácil de que se deslumbre ante una gran oportunidad de riqueza, de fama, de popularidad, de tantas cosas que te ofrece el mundo, para que al tomar ese ofrecimiento, esa tentación del enemigo, te olvidas de Dios. Es difícil, por eso que sí que es difícil que entre un rico, ¿no? al reino de los cielos. Y no porque el dinero sea malo. No, la cosa que el dinero tome control de tu vida, de tu corazón, ¿no? Porque es donde empezamos a poner más los ojos en la riqueza, en la vanagloria. Y tenemos que reconocer nosotros que todo lo que tenemos, todo lo que somos, proviene de Dios. Exacto. Nada de nosotros. Nada es de nosotros. Todo lo hemos recibido y lo tenemos gracias a Él. Y cuando decimos, Señor, esto es tuyo, es tuyo. Exacto. No me adueño de Él. En una de las áreas donde trabaja el enemigo también es la falta de perdón. Muchas personas sufren por falta de perdón. Muchas personas sufren por perdonar. Y allí el enemigo toma ventaja. Lo dice Corintios 2, 10, 11. Dice la palabra del Señor así: el que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones.
Un corazón que no puede perdonar, una persona que no puede pedir perdón, el enemigo toma ventaja de eso. Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, Dios nos da el poder. Yo sé que es difícil, yo he estado viendo, y en mi vida pasó cuál sería lo más difícil, pedir perdón o perdonar. Pero cuando nosotros ponemos esa, decir, que nosotros no lo podemos hacer, Dios sí lo puede hacer. Y Dios pone en nosotros ese poder, de poder perdonar. Primeramente pedir perdón y después perdonar. Y Dios enlazará y quitará lo que el enemigo trata de hacer en nuestras vidas. Una vida sin rencor, sin rechazo. Hace poco tuve una experiencia que ahora me da alegría, pero a veces tristeza, de unas personas que no se acercaron a su padre cuando estaba muriendo y murieron y ahora están arrepentidos. Y yo sé que eso pasa. Yo sé que pasa eso porque lo he visto anteriormente, cuando era en ese tiempo llegar y Dios ahí, al ver esa condición, Dios obra y hay una reconciliación en el último tiempo, porque ahora ya no hay eso, ya no se puede, la persona ya no está. Por eso ahora que tú que estás en vida, si tienes algo con alguien o alguien te hizo algo, perdónalo. Perdónalo y tú veas, aunque no haya sido tu culpa, pídele perdón para que el enemigo no tome ventaja, dice la palabra del Señor. Porque nosotros tenemos que, esa es una tentación más que Él nos envía, que nosotros no podamos tener esa libertad. Una persona que no está reconciliada con alguien que te ha hecho algo, es como cargar un muerto en tu espalda. Sí. ¿Qué hace un muerto al tiempo? Se pudre y empieza a contaminar. Exacto. Quítate esa contaminación de tu vida y permite que el Señor haga esa obra y resistamos al enemigo como Jesús lo hizo. Jesús fue tentado, así como seguimos siendo tentados tú y yo. Pero tenemos que tener algo de confianza, que el Señor siempre nos va a ayudar a vencer esa tentación. Que el Señor siempre va a estar con nosotros. Nunca te preocupes, nunca pienses que Dios no va a estar contigo. Siempre cree que Él está contigo. Pero tenemos que hacer nosotros lo que necesitamos hacer. Fortalecernos, tomar el maná. Tenemos que comer todos los días. No solamente cuando tengo problemas, no, todos los días hay que alimentarnos con este maná que cae del cielo para que mi espíritu, cuando llegue la tentación, pueda resistir y vencer al enemigo. ¿Hermano? Amén. Exacto, ¿verdad? Y en este tercer ataque, Satanás quiso atacar la relación del creyente con su Dios, ¿no? Deshacer esa relación. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar firmes, tal como lo dice aquí el hermano, ¿verdad? Alimentados con la Escritura, porque si no come se siente débil. Y Amén. Si no se alimenta con la Escritura va a andar débil y no va a tener la manera de cómo defenderse contra el ataque. Y sea firme en el Señor para que pueda crecer siempre, ¿verdad? Y seguir adelante en el camino del Señor. Así que, como Jesucristo hizo, así hagámoslo nosotros. Ejemplo tenemos con el Señor Jesucristo. Salió victorioso. El versículo 11 dice que vinieron los ángeles y le servían y le atendían. Y les aseguro que yo les aseguro que le trajeron algo de comer. Aleluya. Y tuvo un ministerio poderoso. Y Él fue a la cruz, venció y nos ha dado la victoria. Y ahora por esa razón nosotros somos salvos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Y no somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así como el Señor venció, también nosotros podemos vencer. Solo confiemos en Él. Y yo te voy a dar, pues sí, unos consejos, ¿verdad? Que a mí me ha ayudado y yo sé que si tú no los pones en práctica también te va a ayudar. Oración, lectura bíblica, ayuno y servicio a Dios. Eso te va a mantener una persona firme, una persona fuerte espiritualmente, fortalecerá tu fe, resistirás al enemigo, Él va a huir de ti. Para que no ignores que Él está siempre ahí, vas a tener discernimiento espiritual siempre cuando se acerque con una persona decente, como alguien que te propone algo que te va a enriquecer o te va a llevar a tener fama o una cosa para apartarte del Señor. Siempre ten pendiente, siempre ten presente que lo que es de Dios permanece y lo que no es de Dios se desvanece. Él siempre va a estar contigo. No pierdas la esperanza, no importa por lo que estés pasando, Dios está contigo. Sigue orando,
sigue leyendo la palabra, sigue fortaleciéndote en el Señor. Así como Dios nos pone a Jesucristo un ejemplo de que Él pudo vencer, también tú y yo vamos a vencer y seremos más que vencedores de Cristo Jesús. Vamos a tener una vida victoriosa, una vida bendecida, prosperada y en victoria cada vez que confiamos en el Señor. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, por este tema. Y de nuevo, nos da mucho gusto estar con ustedes. Y nos damos un saludo a nuestro hermano José, que nos debe estar viendo y contestando los mensajes de Facebook. Vamos a orar y nos despedimos en esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Padre, damos gracias en esta hermosa noche por tu palabra, Señor. Que haya sido edificativa, Señor, que sigas sembrando semillas, Señor, en tierra fértil. Bendito Dios, Padre Santo, que esta semilla, Señor, no sea venida y que el enemigo la robe, Señor, de los corazones ya fue sembrado. Pero también, Señor, que sea edificado el Espíritu, Señor, bendito Dios. Que el enlace entre el Espíritu Santo y el Espíritu del hombre, Señor, que se alinee y sean fortalecidos espiritualmente nuestro espíritu y que seamos siempre buenos siervos de Dios, buenos hijos de Dios, que seamos siempre, llevemos luz a la oscuridad, que podamos compartir siempre esta palabra y que podamos ser los voceros como Dios quiere que seamos de su palabra y que su evangelio crezca, que se expanda por todo el mundo. Quita todo rencor, Señor, que haya persona que está sufriendo a causa si tiene recelo, si tiene coraje en su corazón, falta de perdón, Señor. Pon tú en tu bálsamo, Señor, en su corazón, tu bálsamo de paz, de amor y de fortaleza, para que pueda experimentar la libertad de poder abrazar a aquella persona que no puede abrazar ahora y que pueda experimentar el amor tuyo, para que se enlace, Señor, en uno solo como tú oras, Jesucristo, al Padre, que seamos uno contigo. Tenemos siempre a ti toda la gloria y la honra, Señor. Gracias, precioso Espíritu Santo. Llena estos hogares que nos están viendo. En el nombre precioso de Jesucristo te lo pido. Amén. Que Dios me la bendiga, que pasen muy buenas noches y que la paz del Señor descanse en sus corazones y sus hogares en esta noche. Bendiciones.